Buenas tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañán. Los saludos, soy su profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para primero medio. Ya, ahí está mi correo, adias@cmch.maristas.cl. Espero que nos pongamos las pilas en esta nueva fase y que tengamos los trabajos al día. ¿Ya, chiquillos? Y que nos pongamos también al día con la fase 1, la 2 y la 3. Chiquillos, acá hoy día vamos a trabajar la revolución industrial. Acá vemos dos imágenes, ¿ya? Que en realidad ya están en el libro, en la página 146. Entonces quiero que comparen primero. ¿Crees que esta secuencia de imágenes representa el concepto de progreso que aprendiste? Es decir, ¿en cuál de las dos imágenes vemos más progreso? ¿Qué diferencias identificas en la manera de fabricar productos en ambas imágenes? ¿Piensas que esos cambios influyeron en el modo de vida de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué crees que la revolución industrial? ¿Qué crees que fue la revolución industrial? ¿En cuál de las imágenes se puede observar? ¿Por qué? Ya, chiquillos, la revolución industrial. Chiquillos, primero quiero que tengan súper claro, la revolución industrial comenzó en Inglaterra en 1750. Dentro de sus características generales podemos establecer que es un proceso revolucionario por un lado, ya por su expansión, su territorialidad, las transformaciones económicas, técnicas y sociales. De una sociedad, chiquillas, eminentemente agrícola, pasamos a una sociedad industrializada, pero no creamos tanto, porque recuerden que Europa hasta 1900 era el 80% agrícola. Entonces podemos decir que solamente vamos a tener ciertas ciudades, pero es una revolución tremenda, que después lo voy a hablar al final. Es a mi gusto la revolución más importante desde el Neolítico. Bueno, ustedes no tuvieron séptimo conmigo, pero los que se acuerdan, el Neolítico es la domesticación de la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahora vamos a domesticar, entre comillas, las máquinas. En 1750 tenemos la revolución industrial, que a mi gusto es más importante que la revolución francesa, porque va a cambiar el mundo completamente hasta el día de hoy. Y obviamente no tiene término. Es una revolución que comenzó en 1750 en Inglaterra y todavía no tenemos alcances de la revolución, porque sigue ocurriendo, siguen inventándose nuevos inventos y nuevas formas de generar trabajos. Por ejemplo, antes ustedes no hubiesen pensado tener profesores online. Bueno, producto de la tecnología y bueno, de lo que el mercado pide, la demanda de ustedes, tenemos nosotros que impartir el producto, es decir, la clase online. Ya, entonces tenemos nuevas formas de producción. Las máquinas van a reemplazar antiguas herramientas y cuanto antes se trabajaba tanto en el hogar como en el taller, ahora se va a trabajar a partir de 1750 en una fábrica, ¿ya? Entonces, si antes teníamos un taller, ahora tenemos una fábrica, con la aparición de nuevos grupos sociales. Por un lado vamos a tener el proletariado, del cual hablamos en la última clase de la fase 3, ya con el fenómeno de la cuestión social y todo lo que eso implica. Por otro lado tenemos el surgimiento del trabajo asalariado. Vamos a tener trabajadores, es decir, proletarios con extensas jornadas de trabajo. Incluso se dice que hasta trabajaron 16 horas. Transformación del espacio. Con la multiplicación de industrias se va a cambiar un poco, bastante yo diría, los núcleos urbanos. Van a crecer los núcleos urbanos y también por los medios de transporte va a transformar la vida cotidiana de las personas. Es decir, los lugares van a ser más cortos. Es distinto andar en una carreta que en un ferrocarril, ¿ya?
Y por último, la expansión del mercado. La producción antes, que estaba centrada en el consumo familiar, es decir, producir para uno, para su familia, ahora va a ser sustituida por una producción en masa y en serie. Es decir, si antes el sastre hacía un traje para una persona, ahora se van a realizar miles de trajes, ya, para miles de personas, para tratar de abarcar tanto el espacio nacional como el espacio internacional. Antecedentes de la revolución industrial. Es súper cierto, chiquillos, que la revolución industrial tiene como antecedentes la revolución agrícola, y la estamos leyendo acá en el recuadro. Nuevas técnicas de cultivo. Se eliminó la técnica del barbecho y se puso en práctica la rotación de cultivos, principalmente con plantas forrajeras. Ya esta expansión agrícola, hasta principios del siglo XVIII, es decir, 1700, en Europa predominó la agricultura de subsistencia, ¿ya? Pero va a suceder un fenómeno de expansión agrícola, donde encontramos elementos transformadores que permitieron el incremento de la producción de los alimentos a lo largo del siglo XIX. Pero vamos a Inglaterra. Mejoras de las técnicas agrícolas. Se sustituyó, por ejemplo, el barbecho, que vemos ahí una X, por la rotación continua, ¿ya? De los cultivos. ¿Para qué? Para que la tierra no se agotara. En 1750, y vuelvo a repetir, 1750 para que les quede claro, se cambia el arado de madera por el arado de fierro, ¿ya? Y se va a perfeccionar los sistemas de riego. También se van a introducir nuevos productos. Ya no solamente vamos a tener los cultivos propios de Europa, sino que como ya estamos en 1750 y ya se fue a América y se vino, vamos a tener, por ejemplo, papa, maíz, remolacha, etc. Ya dentro de los cultivos de Inglaterra, ¿ya? Por otro lado, tenemos cambios en las estructuras agrarias. Se acabaron las grandes tierras y señoríos feudales en Inglaterra. ¿Qué se va a hacer en Inglaterra? Se va a empezar a dividir la tierra y se va a hacer una agricultura más intensiva. Es decir, más intensiva y no dejar espacios sin ocupar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Chile, las grandes haciendas fueron divididas en distintos campos para las distintas personas y va a ser de propiedad privada. Otro factor va a ser el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico hasta 1700, la población había crecido lentamente. ¿Por qué? Por epidemias y hambrunas. No olvidar, por ejemplo, la epidemia de 1348, que mató entre el 20 y el 50% de los europeos con la peste negra o peste bubónica, la cual tuvo después ciertos rebrotes, hambrunas, ya debido a la condición climática de Europa. Se cree que entre 1300 y 1700 hubo como una pequeña era glacial, ¿ya? Donde los inviernos fueron mucho más duros, ¿ya? Entonces, poco a poco, a partir de la mitad del siglo, de 1750, como vemos en el cuadro, aumenta el número de nacimientos, ¿ya? Y mejor calidad de los alimentos. Va a haber una mejor nutrición e higiene. Por lo tanto, la gente va a morir menos y la gente va a seguir teniendo hartos hijos, ¿ya? Entonces, la población va a crecer a un ritmo acelerado. ¿Y qué necesita esta población? Alimentos. Por otro lado, vamos a tener una nueva mentalidad que la vamos a ver en un ratito más. El aumento de la alfabetización en las personas, ¿ya? Y la difusión del liberalismo económico, que lo vamos a ver en un momento más. Ya. La revolución industrial se separa básicamente en dos etapas. La primera revolución, que es en 1750, y la segunda revolución, que es más o menos en el siglo XIX. La primera revolución
tiene como su exponente principal la máquina de vapor que vemos ahí en el PowerPoint y las minas de carbón, ¿ya? Es decir, el carbón va a ser la energía que va a mantener la industria en esta primera etapa, ¿ya? Principalmente la industria algodonera, textiles británicos, ¿por qué no decirlo? La revolución nace en Inglaterra por la industria algodonera, ¿ya? La máquina a vapor que vemos ahí se aplicó a la industria algodonera, logrando un gran desarrollo textil británico, ¿ya? Los cuales eran textiles baratos y de buena calidad, que inundaron todos los mercados mundiales. Recuerden que los mercados mundiales son las principales ciudades, ¿ya? Por otro lado, tenemos la industria del hierro, es decir, la fundición del carbón mineral, muy abundante también en Inglaterra. Y por otro lado, tenemos el desarrollo del barco a vapor y el ferrocarril, que va a ser una verdadera revolución en el transporte. Es decir, muchas personas se van a transportar mucho más gente y mucho más material en menos tiempo, y también personas. La segunda revolución, como dije, fue en el siglo XIX y las materias, o sea, es decir, los productos más importantes van a ser la electricidad, el petróleo, el acero e industria química, ¿ya? Se va a sustituir, por ejemplo, el hierro por el acero. Recuerden que el acero es la mezcla del hierro con el aluminio, y se produjo así la construcción rápidamente de las líneas férreas. Por otro lado, los barcos se van a construir también con el acero y también bienes domésticos con el acero. Así como la industria química, chiquillos, fue fundamental para el desarrollo de la industria agrícola, por ejemplo, como pequeños fertilizantes, y la metalúrgica para separar, por ejemplo, elementos, y también para producir armamentos. La electricidad favoreció, obviamente, ahí vemos centrales hidroeléctricas, la luz artificial, el teléfono y el automóvil. Otro cambio significativo fue la organización del trabajo, es decir, vamos a tener una división del trabajo, ya por primera vez. Antes, por ejemplo, en el pequeño taller, el maestro hacía todo, ¿ya? En cambio, ahora vamos a tener una división del trabajo, es decir, una persona va a hacer una cosa, la otra otra y la otra otra, y se va a producir en serie, es decir, todos los productos van a ser iguales, en etapas cortas y repetitivas, ¿ya? Lo que, como se dice, se denomina producción en serie. Consecuencias de la industrialización. Bueno, dentro de la industrialización vamos a tener un impacto económico, ¿ya? Como nunca, vamos a tener dos tipos de economía, dos visiones. O sea, vamos a tener una economía, pero dos visiones, ¿ya? Primero, vamos con el señor que está ahí presente, Adam Smith, con el liberalismo económico, ¿ya? Y la expansión del capitalismo. El liberalismo económico, chiquillos, es el pensamiento económico que promueve la libertad económica, ¿ya? Y está en contra de la intervención del Estado entre la economía y el mercado, ¿ya? En contra de la intervención del Estado, como dije anteriormente, surgió en Europa por este escocés, Adam Smith, durante la Ilustración. O sea, ya tenemos los tres principios de la Ilustración que conocemos: igualdad, soberanía popular y separación de los poderes del Estado, más el concepto de nación, y ahora tenemos este liberalismo en el ámbito económico. Su principal ideólogo, como dijimos, fue Adam Smith. Su obra, de gran importancia para el pensamiento económico moderno, planteaba que era necesario reducir las barreras de la producción y el comercio, y se resume
principalmente en el laissez-faire, laissez-passer, es decir, deja hacer, deja pasar, es decir, que no haya barrera entre el producto y la demanda. Una economía de mercado con una propiedad privada, una libre interacción entre la oferta y la demanda, es decir, el que quiere comprar, es decir, el que quiere vender y el mercado es el que compra, sin ningún tipo de intervención estatal. Habla acerca de la especialización del trabajo, mejorando los tiempos de producción y así tener una división del trabajo y una mejor labor. La burguesía ahora va a ser la protagonista concentrada obviamente en la ciudad. Y este es un proceso histórico capitalista. ¿Ya? Cualquier duda recuerden que pueden escribir a mi mail, ¿ya? Pero básicamente promueve la libertad económica, que no haya trabas entre la oferta y la demanda, que el Estado no intervenga, que la clase empresarial, es decir, los burgueses, los dueños de la industria, puedan realizar su comercio libre de impuestos y libre de la presión del Estado. ¿Ya? Eso básicamente es. Y es la dinámica capitalista. Por otro lado, tenemos la economía basada en el marxismo. Obviamente, es la escuela de pensamiento económico de Karl Marx, inspirado, obviamente, en su libro, ahí está en alemán porque es alemán, El Capital. ¿Ya? Aquí se habla de conceptos como fuerza de trabajo, proletariado, lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico, explotación como forma de estudio. ¿Ya? Marx empleó, por ejemplo, la teoría del valor. ¿Ya? Es decir, que una mercancía comprada es hecha por el trabajo de un trabajador, de un proletario, ¿ya? Y que el burgués le paga por debajo de lo que vale esa mercancía y paga un sueldo o un salario de subsistencia, ¿ya? Entonces, con esa acumulación de capital, el burgués se va volviendo más rico. La burguesía establece, por ejemplo, Marx dice, establece relaciones de producción con el proletariado dentro de una empresa. Por un lado, tenemos a la burguesía, dueño de la empresa y dueño de, por ejemplo, las maquinarias, los medios de producción. Y por otro lado, ejerce una fuerza desigual con el proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado tiene solamente sus manos para trabajar, su fuerza de trabajo. Entonces, la ganancia como dije anteriormente, la ganancia del burgués es la acumulación del capital que gana por parte del trabajador. ¿Ya? Cualquier duda, chiquillos, ya saben, tienen mi mail y me preguntan, ¿ya? Pero básicamente Marx habla de una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, ¿ya? Que la historia incluso se ve o es vista de manera económica con esta constante lucha entre el de arriba y el de abajo, que la burguesía tiene la empresa y los materiales y por otro lado el proletariado solamente tiene sus manos, que por una oportunidad de la vida el burgués tiene la empresa, nació en un ambiente con la empresa y con los materiales y el proletariado no tuvo esa oportunidad, por tanto están en desigualdad de lugar, ¿ya? Dentro de estas dos tendencias vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo del sistema fabril, es decir, de la fábrica, ¿ya? Entonces vamos a tener una progresiva introducción de la maquinaria en la producción, ¿ya? Ya no vamos a tener, como dije anteriormente, talleres. El taller va a ser
reemplazado por la fábrica. Y en la fábrica van a trabajar, obviamente, el proletariado, es decir, trabajadores, ¿ya? Y obviamente estos trabajadores van a utilizar la maquinaria para la cadena de producción en serie. Por otro lado, tenemos la acumulación y reinversión del capital. Entonces vamos a tener empresarios, es decir, los dueños de las fábricas, los burgueses, van a establecer con el proletariado, como se dijo anteriormente, le van a dar un salario, un sueldo, y el sueldo comenzó a ser un factor de producto más. Los excedentes quedaban en manos, obviamente, del dueño de la empresa, que podía acumular y reinvertir este capital. Obviamente lo podía reinvertir en otras empresas, ¿ya? El excedente productivo. Y vamos a tener el surgimiento de entidades financieras. Aquí si bien es cierto, la burguesía nace a fines en la baja Edad Media, pero aquí la burguesía se va a consolidar, ¿ya? Como clase social, ¿ya? Así, cada vez las empresas van a agrandarse más, van a ser más grandes. Si de repente en 1750 tenemos una empresa pequeña, ahora las empresas van a ser bastante grandes y su tamaño van a ser tal que se van a asociar muchas personas para ser dueñas de esa empresa y por lo tanto van a tener acciones en esa empresa. Debido a que ya tenemos, por ejemplo, el concepto de acciones, vamos a tener la bolsa de comercio, donde se compraban y se vendían las acciones de estas empresas. Y vamos a tener el banco moderno. Si bien en la Edad Media existía ya el banco o el préstamo, vamos a tener los bancos modernos que posibilitaban, por ejemplo, el ahorro y el préstamo de interés. ¿Cuál fue? Por el otro lado, tenemos el auge de la iniciativa privada, es decir, la disminución de la participación del Estado. Es decir, lo que hablaba básicamente el liberalismo económico. Podemos apreciar las imágenes, chiquillos. ¿Qué ven en las imágenes? La iniciativa privada va a tratar de que el Estado no se meta en la materia económica. Entonces vamos a ver un crecimiento desigual. Por un lado tenemos a los burgueses vestidos muy bien y tenemos por otro lado el proletario vestido de una manera bastante modesta. El impacto en la sociedad de esta revolución industrial. Esta sociedad industrial y nuevos grupos sociales, ¿ya? Como nunca y primera vez en la historia, el dinero adquirió mucha importancia y obviamente provocó que los que tenían más dinero van a estar en la cúspide y los que tienen menos dinero van a estar en la base de la pirámide social, ¿ya? Y así va a desaparecer paulatinamente el orden estamental que se estableció durante la Edad Media. Por un lado vamos a tener la consolidación de la burguesía, como ya dije anteriormente, que había nacido en la Edad Media, pero aquí se consolida ya a partir de 1750 en adelante. La burguesía van a ser básicamente dueños de la industria, empresarios, banqueros, y se van a tratar y se van a fusionar muchas veces con la aristocracia, es decir, con los condes, los marqueses, los duques, etc. Todo lo que era el ámbito nobiliario, aristocrático, se van a fusionar. Porque ahora, por ejemplo, la misma persona que tiene un castillo va a tener el mismo dinero que un burgués, ¿ya? O incluso muchas veces los burgueses van a tener más dinero que los mismos reyes y le van a prestar dinero a los reyes, ¿ya? Por otro lado tenemos el desarrollo de la mediana y pequeña burguesía.
que van a ser los funcionarios públicos, los docentes, los profesionales universitarios, todos los que saben más o menos leer, escribir y manejan más o menos cuentas, y que progresivamente va a formar la clase media. Por otro lado, tenemos el surgimiento del proletariado urbano, es decir, los obreros con sus familias. La precariedad en la que van a vivir es lo que vimos básicamente en la fase 3, que tiene que ver con la cuestión social, es decir, las demandas laborales que van a pedir ellos, por qué trabajan más, por qué son explotados, qué partidos van a acoger al proletariado, qué problemas van a tener, por ejemplo, cuando la gente emigre del campo a la ciudad y ateste una ciudad y vivan, por ejemplo, en la periferia. Bueno, todo eso tiene que ver con la cuestión social. Entonces, lo que vimos en la fase 3, chiquillos, ese concepto que vimos, que se vivió en Chile durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, también se vive a nivel mundial. Y por otro lado, tenemos aquí en la fotografía trabajo de niños y mujeres. Es decir, la mujer se va a incorporar al trabajo tanto al servicio doméstico como a la industria, y por otro lado, como el derecho a la educación no existía el derecho a la educación, no era obligatorio la asistencia a la escuela, y además era fundamental que el niño trabajara para también sostener la familia. Recuerden que los salarios son muy bajos, ¿ya? Explosión demográfica y marginalidad, es decir, lo que venía hablando recién. En el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, Europa creció aceleradamente, ¿ya? Y se produjo el proceso de industrialización y movimientos migratorios, ¿ya? Migración campo-ciudad. Bueno, las personas van a migrar desde el campo, como vemos en la fotografía, desde el campo a la ciudad. ¿Por qué? Por mejores posibilidades de trabajo. Ya no van a querer trabajar en un campo donde ni ellos mismos son los dueños del campo, ¿ya? Sino que tienen que trabajar para el señor feudal, ¿ya? Entonces, como dije, entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, la población europea creció aceleradamente, producto de, como ya dijimos anteriormente, altas tasas de natalidad, descenso de la mortalidad, cambios en el modo de vida, vacunas, etc., producto de la ciencia. Y Europa, más la industrialización, se va a producir este fenómeno, la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué? En búsqueda, como dije anteriormente, de mejores posibilidades de trabajo, que generó la llegada masiva de personas a estas ciudades. Estas ciudades no estaban preparadas, por un lado, para recibir tanta gente, y tampoco tenían un desarrollo como ahora planificado. Entonces, como dije anteriormente, estas poblaciones se van a localizar en la periferia de la ciudad, con problemas de hacinamiento, es decir, van a vivir en lugares, en piezas, mucha gente en piezas, con a lo mejor solamente un baño, deficientes condiciones de salubridad, escasos, chiquillos, lo que hablé en la última clase de la fase 3, alcantarillado y agua potable, etc. Entonces, donde el proletariado industrial ya va a dar origen a lo que yo ya dije anteriormente, la cuestión social, es decir, toda la problemática social que tiene el proletariado y las búsquedas de las soluciones a este problema. Todo eso radica en lo que ya vimos, la cuestión social. Por otro lado, vamos a tener una emigración masiva de europeos a América. Recuerden, chiquillos, que
acabo de decir, voy a tomar un poquito de agua, que va a crecer mucho la población en Europa, ¿ya? Entonces va a haber un desajuste entre la mano de obra y la oferta de trabajo. Es decir, vamos a tener muchos cesantes. ¿Y qué van a hacer esos cesantes? Escapar de la pobreza que hay en Europa. Y como ya tenemos la revolución de transporte, es decir, los barcos a vapor, van a emigrar principalmente a América. Especialmente, chiquillos, a Canadá, a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina. Y recuerden que en el siglo XIX y principios del siglo XX, Vicente Pérez Rosales ya tenía la visión con Bernardo, el hijo de Rudolf, Felipe, de traer, por ejemplo, la inmigración selectiva de alemanes, pero llegaron espontáneamente al sur de Chile, colonos croatas, italianos y a Valparaíso, Santiago, británicos. ¿Ya? Ese deseo de escapar de la pobreza, como dijimos anteriormente, es por buscar mejores posibilidades de vida. ¿Ya? Por otro lado, palabras finales, chiquillos, tenemos la Revolución Industrial. País pionero, Gran Bretaña o Inglaterra a mediados del siglo XVIII, es decir, 1750. Las causas van a ser la revolución agrícola y la revolución demográfica, que va a producir un aumento en el número de consumidores del comercio. ¿Ya? Vamos a tener la mentalidad burguesa y el capital acumulado, ¿ya? Que va a favorecer tanto para el ahorro como para crear nuevas industrias, ¿ya? Y ahí después tenemos el capitalismo, el fin del feudalismo, etc. El trabajo libre y asociado, ¿ya? Y las distintas búsquedas de materias primas. Y ahí tenemos el colonialismo, que lo vamos a ver seguramente en la penúltima clase. Crecimiento continuo del capital, con altos y bajos, y continuas renovaciones tecnológicas, es decir, en las maquinarias. Pero yo quisiera decir unas palabras al final. Así, chiquillos, con todo, esta isla de Europa, como lo vemos en el PowerPoint, Inglaterra va a ejercer el liderazgo desde 1750 hasta la Primera Guerra Mundial. Ellos van a ser los primeros, la primera potencia mundial, hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, chiquillos, pierde el liderazgo y lo toma Estados Unidos hasta el día de hoy. Otra cosa muy importante es que la revolución industrial se produjo antes de la Revolución Francesa, chiquillos. Por eso la revolución industrial es un proceso muy importante, ¿ya? Que no ha parado hasta ahora. Piensen que las comunicaciones antes eran por telégrafo y ahora, por ejemplo, acaba de sonar mi celular, ¿ya? Y además tenemos, por ejemplo, sistemas de GPS que, por ejemplo, sabemos dónde está además la persona. Tenemos, por ejemplo, que antes la persona solamente nacía y recorría en su vida 40 kilómetros, es decir, lo que te daba una carreta. Ahora las personas pueden recorrer el mundo en avión y bueno, en ese tiempo, cuando hubo la gran demanda laboral y no fue satisfecha en Europa y se tuvieron que trasladar a América, muchos trabajadores cesantes se movilizaron en barco, ¿ya? Decir que la revolución industrial es producto del algodón es acertado, debido a lo bajo que era el algodón, tanto en Inglaterra y tanto en la colonia que era Estados Unidos en ese tiempo, chiquillos, y que además el algodón era producido, o sea, no producido, sino que sacado, extraído por negros, esclavos, es decir, mano de obra gratis y comprado barato, se realizaron en las industrias británicas o inglesas,
lo que dijéramos chalecos de gran calidad y en serie y muy baratos, que obviamente lo vendían a todo el mundo, ¿ya? Y nunca antes, chiquillos, desde 1750 hasta ahora, nunca antes, primera vez en 1750, nunca antes la sociedad había crecido tanto como creció en 1750, en 1800 y, ¿por qué no decirlo?, en 1900 y ahora que estamos casi a principios del siglo XXI. Con todo, muchos hombres, chiquillos, le echaban la culpa a las máquinas, por ejemplo, de quedar cesantes, ¿ya? De su desgracia. Pero como nunca el hombre comenzó a comunicarse, podríamos decir que la misma globalización comienza con la... O sea, eso ya, yo ya como que me estoy yendo como más allá, pero comienza con la revolución industrial. Y también podríamos decir, como nunca, por estas producciones en serie, como nunca la gente pudo acceder a cosas que antes no podía, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta una cosa, chiquillos, y que no se le olvide, que para 1900 el 80% de Europa, 80 o 70% de Europa todavía seguía siendo agrícola. Entonces, la revolución industrial, como dice su palabra, industria, se localizó en las ciudades. Ámsterdam, Glasgow, Liverpool, etc. ¿Ya? Principales ciudades. Y también en Chile, por ejemplo, por decirlo, la pequeña industria y después la industria más fuerte va a ser en Concepción, Valparaíso, Santiago. ¿Ya? Pero por sobre todo, chiquillos, es muy importante la revolución industrial. ¿Ya? Y bueno, me despido de ustedes. Le hice un PowerPoint con los tickets de salida. Van a realizar un mapa conceptual de la revolución industrial desde la página 1147 a 158. Van a decir la actividad 1, la A y la B y la C de la página 149. La actividad A y B, página 151, van a elaborar un cuadro comparativo entre las visiones, ya las vimos, están en los recursos 32 y 34, ¿ya? Pero en este PowerPoint, en esta clase se vio, por ejemplo, la visión liberal económica de Adam Smith, capitalista, y la visión marxista en el pensamiento económico de Karl Marx, donde el Estado es, podríamos decir, el protagonista, ¿ya? La clase MIT, chiquillos, viene el día martes para aclarar todas las dudas de esta clase, el 10 de noviembre, ¿ya? Ahí está el MIT. Y, chiquillos, ya no voy a esperar más, la entrega de ticket es hasta el 11 de noviembre, ¿ya? Me despido de ustedes y espero verlos prontamente. Un abrazo fuerte.